Buen día, compañeros y profesor. Nosotros somos el grupo número 3. Les venimos a hablar sobre los temas 9 y 10, contratos y criminalidad en Internet. Mi persona Gerson Antillano les hablará un poco sobre los contratos. Contratos sobre utilización de redes. Los contratos cibernéticos, tengo que tomar en cuenta, son obligaciones en donde muchas veces no prestamos atención. A diario descargamos muchísimas aplicaciones en las que estamos obligados con alguien y ni lo sabemos. Tanto, tanto es así que aceptamos términos y condiciones que no estamos tomando en cuenta. Cuando hablamos de contratos, nos referimos a una de las obligaciones más utilizadas en el diario: los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o que intervengan en cualquier género de culpa o negligencia. Es por esto que es necesario conocer que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y estas deben de cumplirse. ¿Okay? Tenemos que los contratos de prestación de servicio de internet. Acá existen diversas formas las que nos obligamos con los demás. Unas de ellas, de las más comunes en esta era de la tecnología, son los contratos a distancia. Este tipo de contratación mayormente se da a través de los contratos de adhesión. Los contratos de adhesión, ¿qué son los contratos de adhesión? Son aquellos en los que una de las partes redacta el contrato, mientras que la otra decide si adherir o no. La diferencia entre estos contratos y los contratos tradicionales es que en ellos no se producen negociaciones. No se va a producir ninguna negociación entre las partes. Y se pueden disputar y alterar el contenido acordado. Los elementos de una operación comercial electrónica. Ok, antes de explicar los elementos de las operaciones comerciales electrónicas, ¿qué es el e-commerce o comercio electrónico? El e-commerce es un sistema de compra y venta de productos o servicios que se realiza exclusivamente a través del internet. El e-commerce comprende cualquier tipo de operación comercial en la que la transacción se realiza mediante algún sistema de comunicación electrónico, por lo que no requiere ningún soporte físico entre el comprador y el vendedor. Okay, los elementos básicos del e-commerce son una página de inicio, que es el lugar de referencia y una de las principales vías de entrada al sitio web. Suelen estar bien posicionadas en buscadores y debe contar con un buscador de productos o servicios. También contiene un catálogo. Los productos deben contar con descripciones. Estas además tienen que poderse ordenar atendiendo algunos criterios como el precio, tipo, características, la valoración entre los usuarios, el vendedor y si hay y la disponibilidad, pues. Uno de los otros elementos es las fichas de producto. Deben tener un título descriptivo para una búsqueda fácil. Fotografías, características del producto, el costo final, los gastos que se van a realizar por el envío, disponibilidad, tiempo de la entrega, garantía, entre otros, pues. El comercio electrónico. ¿Qué es el comercio electrónico? Según la legislación venezolana, esto los define que el comercio electrónico es el uso de las tecnologías computacionales y de telecomunicaciones, que estas se realizan entre empresas o entre vendedores y compradores.
para apoyar el comercio de bienes y servicios. Según el Instituto Latinoamericano del Comercio Electrónico, es una metodología moderna, ¿verdad? Ellas hablan que son para hacer negocios que detectan la necesidad de las empresas, comerciantes y consumidores, para así reducir los costos, así como mejorar la calidad de los bienes y servicios. Ahora bien, podemos entender que el comercio electrónico es cualquier forma de transacción comercial en la que las partes involucradas interactúan de manera electrónica en lugar de hacerlo de manera tradicional, con ya sean intercambios físicos o tratos físicos directos. Como todo, ¿verdad? También existe una problemática, que es la problemática jurídica del comercio electrónico. El comercio electrónico viene siendo algo, digamos que relativamente reciente. Esta plantea muchos problemas y cuestiones desde el punto de vista jurídico. Es importante tenerlos presentes. Es por eso que el derecho no ha podido todavía regular y adaptarse a todo y no sé, digamos que a uno de sus aspectos, a la mayoría de sus aspectos no puede adaptarse. Como ello tenemos uno de los principales problemas que plantea el comercio electrónico, es el hecho de que se lleva a cabo en un entorno sin papeles. Simplemente a través de contratos electrónicos. Esto choca en gran medida con esa costumbre que tienen los juristas de recoger y plasmar todo en documentos físicos, públicos o privados, y con esto obtener una sensación de mayor seguridad jurídica en los negocios o actos que se celebran. Prosigue mi compañera. Mi nombre es Yesimar Gómez y voy a dar continuidad al tema número 10 con referencia a la criminalidad en Internet. La criminalidad en Internet o delitos informáticos son actos ilícitos cometidos mediante el uso inadecuado de la tecnología, atentando contra lo que es la privacidad de la información de terceras personas, dañando o extrayendo cualquier tipo de datos que se encuentren almacenados en servidores o gadgets. Los delitos más comunes e internacionales y en Venezuela son las estafas informáticas, que es una actividad con ánimo de lucro que consiste en un desplazamiento patrimonial que causa un perjuicio a la víctima. Entre las estafas informáticas se encuentra el phishing, en el que se transfiere dinero a otra cuenta bancaria mediante la obtención fraudulenta de las contraseñas bancarias de un determinado usuario. También está lo que es el carding, que es un fraude cibernético en el que pueden falsificar o copiar tarjetas bancarias o robar información financiera de tarjetas bancarias o también de datos personales que se hayan proporcionado de forma online. También están los ataques contra la intimidad, que fundamentalmente se deben a lo que es la instalación de software en un determinado dispositivo, o lo que es a través de que se pueden acceder la información personal del aparato sin la autorización del propietario, de esta forma apoderándose o difundir datos privados. También los robos de datos, que es la creación o tenencia de programas que permiten la extracción de datos sin autorización de un servicio o dispositivo informático de una empresa. También están los que son los sabotajes informáticos, que su finalidad es suspender o paralizar una actividad laboral a través de la destrucción o desaparición de información de bases de datos, equipos, soportes o cualquier equipo informático de interés. También están los delitos contra la propiedad intelectual, que corresponde a los actos lucrativos o no con la reproducción, distribución, plagio o cualquier ataque informático que viole lo que son los derechos del autor relacionados con cualquier tipo de obra y que sea sin autorización del titular.
También están lo que es las amenazas realizadas por cualquier medio de comunicación informático, y también están lo que es las calumnias e injurias, que es acusar falsamente a otro individuo de haber cometido un delito que se considera calumnia, mientras que la injuria corresponde a lo que es una deshonra o desacreditación utilizando lo que son argumentos falsos sobre otra persona. Lo que es la pornografía infantil, un punto bastante importante donde cualquier actividad o apoyo a la pornografía infantil a través de la web, como la distribución, venta o posesión de material pornográfico que incluya a menores o incapaces, que induzca a menores de edad. También teniendo en cuenta el convenio de ciberdelincuencia del Consejo Europeo, podemos hablar de diversos tipos de ciberdelitos, como lo es la contraconfidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos y sistemas informáticos, como el robo de identidad, el uso de spyware, delitos relacionados con lo que es la propiedad intelectual, el uso de programas informáticos piratas. En Colombia, aparte de los delitos que ya mencioné, se han identificado y tipificado por las autoridades los siguientes delitos, como lo es la venta de drogas y armas ciberpirámides, inducción al suicidio, secuestro de información, extorsiones sexuales, suplantación de personas, hechos de corrupción cuyos rastros intentan lo que es robarse a través del ciberespacio. Lo que son características de los delitos informáticos son delitos que son difíciles de demostrar, ya que en muchos casos es complicado encontrar lo que es la prueba. Son actos que pueden llevarse a cabo de forma rápida y sencilla. En ocasiones estos delitos pueden lo que es cometerse en cuestiones de segundos, utilizando solo un equipo informático, un celular, y sin estar presente físicamente en el lugar de los hechos. Los delitos informáticos tienden lo que es a proliferar y evolucionar, lo que complica aún más lo que es la identificación y persecución de los mismos. En fin, este tema es de gran ayuda para aquellas personas que tienen un negocio por internet o están en proceso de tenerlo, ya que pueden ayudarse a lo que es a prevenir ser víctimas de algunos de estos delitos. Mi nombre es Mauricio Hernández, cédula de identidad 20.220.612, y les voy a dar una breve disertación sobre lo que es la Ley Especial contra Delitos Informáticos y los tipos previstos en ella. Iniciando porque esta ley pues, es una ley que se quedó en el tiempo, ya que se promulgó en el año 2001 y apenas cuenta con 33 artículos, a lo cual en esa época no existían los adelantos tecnológicos que existen para la fecha, y es necesario pues una actualización de la misma. Esta ley en sus 33 artículos se establece lo que es el objeto de esta ley, las definiciones, los tipos, las disposiciones comunes y las disposiciones finales. Esta ley es de carácter garantista, ¿no? Ya que su objeto es garantizar la protección a todos los sistemas que utilicen tecnología de la información, así como previene y sanciona los delitos cometidos contra estos sistemas, y establece cuáles son las conductas que son denominadas como delitos mediante la utilización de sistemas que utilicen tecnología de la información. En cuanto a los tipos, esta ley los clasifica en 4 grandes grupos. Entonces tenemos que el primer grupo habla sobre los delitos contra los sistemas. El segundo grupo habla contra la propiedad. El tercer grupo habla contra las personas y el último grupo habla contra el orden económico. En cuanto a los delitos contra los sistemas, podemos encontrar delitos como el acceso indebido, el sabotaje, el favorecimiento del sabotaje, el acceso indebido a sistemas protegidos, el espionaje informático y la falsificación de documentos. Para hablar de cualquiera de ellos, pudiéramos decir, por ejemplo, del acceso indebido, pues que una persona que no tenga acceso a un sistema lo haga, o que por el contrario tenga acceso a un sistema, pero abusando de esa autorización, pues comete acciones que no son correctas, por ejemplo, la apropiación de información, facilita clave o facilita usuarios a otras personas, entre otras cosas. Cuando hablamos del acceso indebido a sistemas protegidos,
Ya hablamos de que estos sistemas son protegidos por su particularidad o porque tienen una característica especial. Pudiera ser, por ejemplo, el sistema del Banco Central de Venezuela, que es un sistema que debe tener una protección especial. Pasando a los delitos contra la propiedad, nos encontramos con delitos tales como hurto de la información, como fraude, como obtención indebida de bienes y servicios. Esto se refiere, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos una licencia de un Windows sin obtener la clave como tal. Entonces, allí estamos obteniendo de manera indebida la prestación de un servicio. También podemos mencionar delitos como manejo fraudulento de tarjetas electrónicas o la apropiación de ellos. También la provisión indebida de bienes y servicios, ¿no? También la posesión de equipos para falsificaciones. Por ejemplo, cuando se falsifican licencias o cuando se falsifica algún tipo de certificado electrónico, allí se incurre en un delito contra la propiedad. Ahora bien, cuando hablamos de los delitos contra la privacidad de las personas y de las comunicaciones, ahí básicamente la ley se refiere a dos cosas. La primera, a la violación de la privacidad. ¿Violación de la privacidad de qué? De las comunicaciones. Por ejemplo, cuando hackean un correo, cuando hackean una red social, pues allí hay violación de la privacidad de las personas, porque se intersectan esas comunicaciones por medio de los sistemas informáticos. Y también cuando se accede indebidamente a la información personal de alguna persona. ¿Cuál es el otro tipo previsto en esta clasificación? Pues la revelación y la difusión. Cuando se revela información que es de carácter confidencial de una persona y cuando se difunde material pornográfico, ya sea de personas adultas o sea de menores de edad. En el último renglón nos encontramos con los delitos contra el orden económico. Y aquí solamente esta ley nos habla de dos delitos, los cuales son la apropiación indebida de la propiedad intelectual y la oferta engañosa. Cuando hablamos de la apropiación indebida de la propiedad intelectual, pues un ejemplo clásico de ello es cuando hacemos un trabajo y copiamos y pegamos una información de internet y hacemos como que esa información fue idea de nosotros y no de ese autor que fue el que la creó. Y cuando hablamos de la oferta engañosa, pues es cuando se ofrece un producto o un servicio a través de un medio electrónico y en la realidad no es lo que se ofrece. Entonces es una oferta engañosa. Todos estos delitos son sancionados y pues tienen una pena y una condena, pues. Sin embargo, es importante recalcar que apenas estos 33 artículos no alcanzan para regular las interacciones que actualmente se llevan a cabo a través de estos sistemas de tecnología de la